Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. Como saben, andamos un poco retrasadas con todas las noticias que tuvieron nuestros chicos en estas últimas semanas, ya que solo estuve publicando algunos videos especiales, que por cierto, si aún no lo han visto, he publicado 2 videos especiales. El primero es sobre todo lo que pasó en el concierto familiar de la compañía Yehua, y el segundo video especial es sobre todo lo que tienen que saber sobre el fandom Bokun Jishao. Así que en este video solo hablaremos de las noticias y actualizaciones más importantes que tuvieron nuestros chicos durante estas últimas semanas. Así que comencemos de una vez con el video. Hermanas, antes de comenzar con el video quiero decirles de que este video ya estaba pregrabado, pero solo por esta vez en el video de hoy solo vamos a hablar de las noticias y actualizaciones que tuvieron nuestros chicos, más no de los caramelitos, ya que hay un pequeño problema. Como les comenté hace unos momentos, estamos muy retrasadas con las noticias y actualizaciones de los chicos, y al haber bastante información hace que el video sea más largo y pese aún más, y eso causa problemas al momento de descargarlo de la aplicación que utilizo para editar los videos. El video completo dura aproximadamente 1 hora con 15 minutos, ya que también hubo demasiados caramelitos durante estas últimas semanas, y por más que traté de reducir los minutos en el video es imposible, así que solo por esta vez en el video de hoy solo vamos a hablar de las noticias y actualizaciones que tuvieron nuestros chicos, y de aquí en 2 días publicaré el otro video donde solo hablaremos de los caramelitos de Lishan que salieron durante estas últimas semanas. De esta manera podré cortar el video a la mitad y así subirlo sin ningún problema, así que sin más que decir, continuemos con el video. El 24 de agosto, tanto Yibo como Yibo Oficial actualizaron su cuenta de Weibo, donde nos compartieron algunas fotografías que fueron tomadas para la marca Chanel. El 28 de agosto se llevó a cabo una conferencia para el preestreno del documental Explorando lo Desconocido, y en esta conferencia tanto Yibo como el equipo que formó parte de este documental nos dieron algunos detalles de cómo se llevaron a cabo las grabaciones, así que voy a mencionarles los datos más importantes que hubo durante la conferencia. Yibo mencionó que su aventura favorita dentro de este proyecto fue explorar las montañas nevadas. Le preguntaron a Yibo si envidiaba la vida de un explorador, y Yibo mencionó que envidiar no es la palabra correcta, ya que cada quien vive la vida que quiere. Yibo también mencionó que tras este proyecto salió un poco más bronceado de lo normal. Nos mostraron las cosas esenciales que se debe de llevar para una exploración al aire libre. Nuestro Yibo fue elogiado por el equipo que formó parte de este proyecto, quienes mencionaron que Yibo tiene un talento atlético. Es una persona que tiene una gran confianza en sí mismo y no suele rendirse con mucha facilidad cuando se enfrenta ante una adversidad. Después de que terminara la conferencia, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante la conferencia para el preestreno del documental. El 31 de agosto se llevó a cabo el estreno del documental Explorando lo Desconocido. Este documental está siendo emitido cada fin de semana por partes. En la primera parte pudimos ver a Yibo junto al experimentado guía Lao Xue recorriendo la selva tropical. En esta primera parte nuestro Yibo pudo vivir de nuevas aventuras y disfrutar de todo lo majestuoso que le brinda la naturaleza, como también tuvo que completar varios desafíos, entre ellos escalar un árbol, descender de una catarata, navegar por los ríos, superar su miedo a los insectos, aprender a montar una tienda para acampar y realizar caminatas nocturnas, logrando así vivir nuevas experiencias. Como ya es costumbre, cada proyecto que está a punto de estrenarse, Yibo Oficial suele cambiar tanto su foto de perfil como su foto de portada para darle la bienvenida a un nuevo proyecto, y en esta oportunidad también lo cambiaron para anunciar el estreno del documental Explorando lo Desconocido. Durante la primera hora de estreno, el documental obtuvo un índice de popularidad de más de 18.000, rompiendo así un récord en la plataforma de Tencent. Tras el estreno de la primera parte de este documental, nuestro Yibo nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas por él mismo durante esta increíble aventura, como también la cuenta de Yibo Oficial y la cuenta del documental nos compartieron algunas fotografías que fueron tomadas durante las grabaciones de este documental.
You're still in my heart, between somebody else's arms. You're still in my mind, between El 31 de agosto, Yibo estuvo presente en la reunión de fans de la marca MasterCon. Durante esta reunión pudimos ver a Yibo realizar diferentes juegos, como también lo vimos interactuar con las fans que asistieron a la reunión. Después de que terminara la reunión de fans de la marca MasterCon, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas durante la reunión de fans. El 4 de septiembre, Yibo Oficial nos compartió el detrás de cámaras de todo lo que sucedió durante el concierto familiar de la compañía Yuehua. El 7 de septiembre se estrenó la segunda parte del documental Explorando lo Desconocido, y esta vez acompañamos a Yibo a escalar una montaña nevada de más de 5000 metros de altura junto al guía Shoupeng. Esta montaña se llama Gangshika y es considerada como una de las montañas más peligrosas para escalar, ya que suelen haber muchos accidentes. Esta vez Yibo se tuvo que enfrentar a bajas temperaturas para llegar a la cima de esta montaña. Después de superar este gran reto, Yibo tuvo la oportunidad de esquiar sobre la nieve. 完了，这个时候应该合个影对吧？来呀，来，来，马上开始了，来吧。哦，感觉这个板子确实有点软，有点软哈。对，需要适应一下。你可以接着往前走，你走前面。好。小心前面有石头哈。Tras el estreno de esta segunda parte del documental, nuestro Yibo nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas por él mismo durante esta increíble aventura, como también el guía Shoupeng nos compartió esta selfie donde podemos ver a ambos en la cima de la montaña Gangshika después de haber superado el reto. Por otro lado, la cuenta de Yibo Oficial y la cuenta del documental nos compartieron algunas fotografías que fueron tomadas durante las grabaciones de este documental. El 9 de septiembre, nuestro Yibo fue anunciado como el nuevo portavoz de la marca de lujo Jimmy Choo. El 14 de septiembre se estrenó la tercera parte del documental Explorando lo Desconocido, y esta vez nos aventuramos junto a Yibo a una cueva oscura junto al guía Wang Hao. En esta nueva aventura, Yibo tuvo que escalar una montaña muy alta para llegar a la cueva Yangtze, en donde tuvieron que hacer un recorrido estrecho dentro de la cueva. También pudimos ver cómo Yibo lograba superar uno de sus miedos, el cual es la oscuridad. Lo vimos conocer algunos insectos que habitaban dentro de la cueva, como también preparar algunas comidas en medio de la oscuridad. También lo vimos armar una tienda dentro de la cueva para evitar que algunos insectos se trepen en su cuerpo durante la noche. 这是一种密闭的空间，然后让我也有安全感。在你看来，搭帐篷属于矫情。洞穴里面煮腊肠，这太香了。香肠一般这样小的切，稍微大一点。哇，这香肠太好吃了。热锅凉油。然后这个辣椒可以先进去炒一下。哇，饿了吧？太香了，太饿了。要不起锅，或者把盖子盖上，这样晃。对，这个主意不错。起锅，哦哟，完犊子！哎呀，快吃吧！王浩老师挺懂综艺效果啊。
Tras el estreno de esta tercera parte del documental, nuestro Yibo nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas por él mismo durante esta increíble aventura, como también Yibo Oficial y la cuenta del documental nos compartieron algunas fotografías que fueron tomadas durante las grabaciones de este documental. I'm trying to forget. You're still in my heart. El 15 de septiembre se celebró el 10º aniversario del debut de nuestro Yibo. Han pasado más de 10 años en que Yibo inició su carrera junto a su grupo Unique y desde hace años Yibo ha logrado forjar su propio camino. Hoy en día Yibo es considerado como uno de los artistas más jóvenes en lograr éxitos tan grandes dentro de la industria. Cada trabajo que él realiza promete ser sin duda todo un éxito. Este año Yibo logró experimentar nuevas aventuras y nuevos cambios, y todos los logros que ha obtenido hasta hoy son el reflejo del esfuerzo y perseverancia que ha forjado día a día. Como fans no podemos estar más orgullosos de él por todo lo que ha logrado hasta ahora, y sabemos que el camino aún continúa para Yibo, el cual estará lleno de altibajos como también de grandes frutos, y nosotras estaremos ahí para seguir acompañándolo en este largo camino. Yibo Oficial nos compartió estas fotografías donde mencionan todos los proyectos que ha logrado Yibo durante estos últimos 10 años, como también nos compartieron algunas fotografías y videos para celebrar este 10º aniversario junto a Yibo. What if you got left inside my chest? I'm trying to forget. You're still. El 17 de septiembre, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con un video del detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo para la marca Chanel. Este video fue publicado para celebrar el Festival de Medio Otoño. El 19 de septiembre se anunció que el canal de HBO transmitirá el documental de Explorando lo Desconocido en el extranjero. Serán 160 países quienes tendrán la oportunidad de ver el documental de Yibo por el canal de HBO. Aún no se ha anunciado la fecha de estreno, pero según rumores su estreno se llevaría a cabo en octubre. You're still in my heart. But you're somebody. El 20 de septiembre, Yibo asistió a la conferencia de modas de la marca Jimmy Choo. Esta conferencia se llevó a cabo en Milán y Yibo tuvo la oportunidad de conocer a la directora ejecutiva de la marca Hannah Coleman y a la directora creativa Sandra Choi. Después de que terminara el evento, tanto Yibo como Yibo Oficial nos compartieron algunas fotografías y videos que fueron tomados durante la conferencia de la marca Jimmy Choo. You're still in my heart. Durante la estadía de Yibo en Milán también fue a conocer una de las tiendas de la marca Jimmy Choo para conocer su nueva colección, y por la noche de ese mismo día se llevó a cabo una cena por el lanzamiento de la marca.
El 21 de septiembre se publicó la cuarta parte del documental Explorando lo desconocido, y esta vez nos embarcamos junto a Yibo en un recorrido dentro del mar junto a la maestra de buceo Shou Fan. En esta nueva aventura, Yibo pudo explorar las maravillas que oculta el mar, aprendió a bucear, conoció los corales fluorescentes, acampó al lado del mar, admiró el atardecer y utilizó su creatividad para armar un candelabro a base de ramas para colgar su pequeña linterna. 去探索的感觉，潜到了人生当中最深的一个深度。这个所谓，这个是一博的创意。灯架，哼，原生态系列。而湖啊，很享受。 Tras el estreno de esta cuarta parte del documental, nuestro Yibo nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas por él mismo durante esta increíble aventura, como también Yibo Oficial y la cuenta del documental nos compartieron algunas fotografías que fueron tomadas durante las grabaciones de este documental. You're still in my heart, but you're in somebody else's arms. Memories that we said we meant, memories I can never let go. How did they torture me? El 23 y 24 de septiembre, nuestro Yibo llegó a Guangdong para comenzar con sus prácticas en el circuito de Zhuhai con los automóviles que le diseñó la marca Ebisu. Na na na, let me na na na. En el segundo día de prácticas hubo problemas climatológicos que impidió que Yibo siguiera practicando en el circuito de Zhuhai. Durante esos días, tanto Yibo como la marca Ebisu y Yibo Oficial nos estuvieron compartiendo algunas fotografías que fueron tomadas durante las prácticas de Yibo en el circuito de Zhuhai. Somebody else's arms. Memory that we said we met. El 24 de septiembre se publicó el avance de investigación contra dos cuentas que habrían difamado a Yibo con comentarios insultantes hacia él entre el 2021 y 2022. Según la información que brindaron, las dos cuentas ya fueron identificadas y se tratarían de dos fanáticos o fanáticas de Shang. También anunciaron que tienen a otras cuentas que aún siguen investigando para saber sus identidades y así comenzaron una demanda hacia ellos. El 24 de septiembre, nuestro Yibo fue anunciado como el nuevo portavoz de la marca Edifier. 也许是进入故事中，用心感受每一次呼吸与节奏，把握细节，才能点亮角色。就像好声音，要用匠心打磨，用诚意雕刻，才能让每一个音律都清晰可见，直达心底。也许是和风交手，掌控速度，澎湃驰骋。音乐是自我的入口，踏着音浪，去漫游内心真实宇宙，不被世界喧嚣所左右。也许是永不止步，反复练习，让身心自由，充满活力。也许是享受独处，在深夜随性按下播放键，开启一个人的庆典。一往无前，总有回响。坚持热爱，自有答案。在交织穿梭的时空里，总有个声音一直和我同频。用专注和诚意过好每个当下，每一个你。也许我们的世界终究有一点不同，可是我。El 30 de agosto, el estudio de Shan nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante la sesión de fotos que tuvo Shan para la revista Elle.
雨过，开遍满山，任风吹，任雪漫，之中去凝不完，傲骨深藏。 Según rumores, la película de Shang Hin-chi podría estar terminando con sus grabaciones a finales de octubre o a inicios de noviembre, y que a partir de diciembre Shang se estaría integrando a un nuevo proyecto, el cual se trataría de otra película. El 26 de agosto se llevó a cabo la conferencia de prensa de la industria de música digital de China, donde se anunció la lista de finalistas de honores anuales de la música digital del 2023 y 2024, y la canción Compañeros de Viajes cantada por nuestro Shang se encuentra preseleccionado para el honor de trabajo destacado de música digital. El 28 de agosto, el bufete de abogados de Shanghái anunció que comenzarán con la investigación de varias cuentas registradas en Weibo, quienes habrían hecho comentarios en contra de Shang donde lo insultaban y lo calumniaban. Según la publicación del bufete de abogados, ya se ha iniciado con las investigaciones para saber la identidad de estas cuentas y así iniciar una demanda en contra de ellos por infringir la reputación de Shang. El 10 de septiembre se anunció que la serie de la leyenda de Shanghái ya cuenta con más de 2 millones de reservas para el estreno de la serie. El 12 y el 13 de septiembre, nuestro Shang estuvo presente en el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Eve y de la marca Dove. 第二步，加入芒果，然后呢，可以稍微点缀一下。怎么摆？有360度仔细的观察，从每个侧面都得让那个杯子蛋糕好看起来。这样吧。哦，这么快就完成了哈？对。所以它的正面是，我可以动它吗？可以。我们来让战战给大家展示一下自己的这个制作，有什么小心思跟大家分享。 Después de que terminara el lanzamiento de cada marca, el estudio de Shang nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante el lanzamiento de la marca Eve y de la marca Dove. 开遍满山，任风吹，任雪漫，之中去凝不完。 El 16 de septiembre, nuestro Shang les llevó algunos bocaditos y bebidas a todo el equipo de filmación de la película de Shang Hin-chi para celebrar el festival de medio otoño. El 17 de septiembre, nuestro Shang actualizó su cuenta de Weibo para celebrar el festival de medio otoño, donde nos comparte una fotografía de algunos pasteles de luna que fueron regalos de varias marcas que trabajan con él. Por otro lado, el estudio de Shang también nos compartió algunas fotografías de Shang para celebrar el festival de medio otoño. El 19 de septiembre se anunció a los ganadores de música Weibo y nuestro Shang ganó 2 categorías. El primero es a mejor canción recomendada del año gracias a la canción Compañeros de Viaje y la segunda es a mejor cantante recomendado anual. El 22 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia del Área de la Gran Bahía 2024. Recordemos que este es uno de los eventos más importantes en China y en esta oportunidad nuestro Shang tuvo 3 presentaciones. La primera presentación que tuvo fue al lado de la cantante Karen Mook. Ambos cantaron la canción Tanta gente en el mundo. La segunda presentación que tuvo fue en solitario, donde cantó la canción El pasado sigue al viento.
不得忘，一切都是为爱，没有遗憾，还有我。就让往事随风，都随风，都随风，心随你动。La tercera presentación que tuvo fue de manera grupal, donde cantó junto a otros artistas la canción Escala de Dragón del Cielo y la Tierra. Durante el evento, nuestro Shang se sentó junto a su gran amigo Ayanga. También el actor Du Hyun le pidió un autógrafo a nuestro Shang. Hubo un momento divertido después de la presentación de Shang junto a la actriz, ya que nuestro Shang le indicó mal el camino a la actriz y no se dio cuenta de su error. El actor Jackie Chan estuvo apreciando la presentación de Shang y en todo momento lo estuvo aplaudiendo. Durante el evento, el cantante Shang-Ki, quien es amigo de Shang, fue corriendo hasta su mesa para saludarlo. También se publicaron algunas selfies que se tomó Shang junto a otros artistas que estuvieron sentados en la misma mesa. Después de que terminara el evento, el estudio de Shang nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante el evento, como también nos compartieron un videoblog de todo lo que pasó antes, durante y después del evento.千万万境幻境境。